Bien, él es licenciado por la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en terapia de esquemas por IPSICO, especialista en terapia gestal por el Centro Gestáltico del Perú, especialista en terapia de aceptación y compromiso por el Centro Internacional de Psicología y Psicoterapia Cognitiva Comportamental en Argentina y también estudios de segunda especialidad en psico-oncología y cuidados paliativos por la Universidad Peruana Unión. Él es nuestro reciente socio, eh, socio de 2026 y bueno, con gran experiencia de cerca de 10 años o más en el campo del cáncer. He tenido la oportunidad de verlo en otra faceta de estudios y hoy también en una nueva etapa también de su vida, ¿no? Profesional. Muy bien, Gonzalo, entonces el tiempo es tuyo. Te apoyo con la presentación, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Loida. Bien, entonces, si me ayudas con la presentación para poder compartir las diapositivas. Sí. Mientras también me gustaría como que dar cierta explicación de por qué me llamó la atención este tema, ¿no? El tema en sí es intervención grupal en psicología, ¿no? Vamos a ver modelos internacionales, modelos nacionales y cómo podemos adaptarlo al contexto peruano. Entonces, como bien mencionó Loida, esta es mi presentación de incorporación a la sociedad peruana de psicología. Y mientras estaba pensando qué temas puedo escoger, me llamó la atención algo que está ahí, pero que casi nadie lo ve, que casi nadie lo dice, ¿no? Que es el tema de las terapias grupales, que es algo que muchas veces carece en el contexto peruano, ¿no? Estamos acostumbrados o más orientados al tema individual, eh, lo cual es curioso porque en el cáncer es una enfermedad que no solamente ataca al individuo, sino que ataca a todo su entorno. Sí, afecta a todo el entorno familiar, el entorno social, el entorno profesional. Entonces, me pareció pertinente poder traer un tema sobre terapias grupales, porque es en el grupo donde la persona también va a poder dejar un impacto en los demás. Es dentro del grupo donde juntos van a poder como que ayudarse a transitar la enfermedad del cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ir explorando más o menos algunos puntos referente a esto, ¿sí? Lee, por favor. Bien, entonces, ¿por qué hablar de intervención grupal en cáncer? Como les mencionaba, el cáncer enfoca varias cosas, varias situaciones, varios momentos de la vida de una persona. ¿Ok? Entonces, no solamente impacta a nivel físico, sino también a nivel emocional, genera cierto aislamiento, también hay un cambio de identidad, hay personas que empiezan a cuestionarse quién era antes de ser, antes de tener esta enfermedad, ¿no? Y qué es lo que soy ahora. Entonces, muchas veces ocurre que vamos a perder, bueno, la persona, el paciente, tiende a perder cierta esencia, cierta parte de sí misma. Y es muy difícil como que se siente entendida, ¿no? Entonces, el tema de la terapia grupal en sí nace, o la idea de poder incorporarla a nivel de país, nace justamente por eso, por el sentido de la persona de sentirse acompañada en un proceso que muchas veces manejan o llevan de forma individual, ¿no? Las personas van a consultas, van a sus chequeos, pero poco se habla de compartir con alguien que también entienda lo que están sintiendo, ¿no? Es diferente cuando, por ejemplo, un paciente de cáncer le habla a sus familiares, a su cuidador primario, cómo se siente, porque hay un sesgo, ¿no? Que es el sesgo, por ejemplo, o la idea de no querer preocupar a los demás, ¿no? De decir, mi familia me tiene que ver fuerte, no me pueden ver llorar. Entonces, el paciente como que reprime mucho la emoción, deja de expresarla. Y eso también afecta mucho tanto el desarrollo de la enfermedad como la recuperación, ¿sí? Entonces, bueno, dentro del impacto psicológico del cáncer hay
circunstancias o momentos por los cuales los pacientes pasan, como es el miedo de la muerte, miedo a la recaída, por ejemplo, un duelo por la pérdida de salud, cambios en los roles familiares o las crisis existenciales. Todos estos temas son muy difíciles de poder conversar con, ya sea con la familia, con los amigos, o incluso con el profesional de la salud. Entonces, la idea es que podamos crear, ya sea un grupo o varios grupos de personas que puedan compartir esas experiencias. ¿Cómo afronta una persona el miedo a la recaída? ¿Cómo lo toma otra persona? Si el simple hecho de decir yo te entiendo, yo he pasado por lo mismo, ya es bastante terapéutico, alivia bastante la experiencia que pueda vivir la persona. Entonces, el grupo se va a convertir también en un factor protector para el paciente. Va a poder como comprender o va a poder encontrar una nueva identidad, ¿no? El cáncer me puede haber quitado algunas cosas, pero también me dio a estas personas, me dio este grupo de apoyo, me dio este espacio en el que puedo compartir, en el que puedo expresar, en el que puedo hacer. Por ejemplo, eh, la, hace 2 semanas aproximadamente tuve la oportunidad de estar en una charla del Club de la Mama en el INEM. Y me pareció muy interesante cómo el momento que pude dar el pase a los testimonios, a que la gente comparta, cómo mientras una persona exponía su problema, su duda, su duelo, su dificultad para hacer algo tan sencillo que antes lo hacía de forma muy rutinaria y ahora le costaba tanto, cómo el grupo de repente empezó a apoyar, a sostener la emoción, a decir, yo te entiendo, a mí me pasaba lo mismo, pero yo hice esto, tuve que cambiar acá. Y dentro del mismo espacio, la gente como que brindaba mm, soluciones alternativas, diría yo, en las cuales pudo hacer que la paciente pudiera sentirse mejor, pudiera sentirse entendida, pudiera encontrar como que un espacio diferente, ¿no? A lo que uno está como acostumbrado. Qué diferente es decirle a tu pareja, a tu hijo, me siento mal, me siento así, porque uno simplemente quiere como que no preocupar a los demás. En cambio, en el grupo no existe ese sesgo, simplemente es como que sabemos que estamos acá porque tenemos una enfermedad que está afectando toda nuestra vida, todo nuestro espacio, nuestra identidad y sabemos que lo que vamos a conversar acá es expresar ese dolor, ¿no? Es curioso cómo funcionan las emociones porque cuando, cuando compartimos la alegría se suma, ¿no? Se agranda, pero cuando compartimos el dolor, este se divide, este se resta, este se va entre todos los demás. Entonces, qué importante es que la persona pueda tener un espacio para compartir su malestar, su dolor, ¿no? El miedo, por ejemplo, la recaída, ¿no? El cambio en los roles familiares, porque muchas veces las personas tenemos roles, tenemos circunstancias en las que decimos, ah, yo tengo que hacer esto, tengo que preparar el desayuno, tengo que limpiar este espacio, tengo que ir a trabajar, etcétera. Y estos roles se van a ver afectados también. La manera en cómo podamos compartirlos con otras personas que también viven lo mismo ayuda bastante a que el paciente pueda autorregularse por sí solo, ¿no? Y encontrar apoyo en el espacio terapéutico. No solamente como apoyo psicológico, sino también apoyo en el tema, eh, por así decirlo, social, en temas de charlas, médicos, situaciones, ¿no? Donde dices, ah, mira, va a haber una charla para esto, ¿por qué no vamos? Es donde el paciente empieza a ver como la enfermedad no solamente como algo negativo, sino también como que empieza a entenderla, empieza a aprender cosas. Y algo que muchas veces falta a nivel nacional es la psicoeducación en psicooncología o en oncología en general, ¿no? Algo que las personas creo que escuchan, saben lo que es cáncer, pero no entienden lo que es vivirlo hasta que realmente alguien de su entorno cercano empieza a padecerlo. Sí, Loida, la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, la idea, la propuesta es poder incorporar el trabajo grupal a pacientes oncológicos. Para esto he tomado tres corrientes o tres modelos, ¿no? Que podrían ser utilizados, ya sea por un psicólogo capaz o apto o alguien que quiera aprender o desarrollarse en el tema grupal, porque no es algo que, a diferencia de la terapia individual, hay ciertos lineamientos que se necesitan modificar y se necesitan conocer uno como profesional de la salud
justamente para poder adaptar la terapia o incorporarla de una manera diferente, ¿no? Entonces, el primer modelo lo que tomamos de Angel, que es el modelo biopsicosocial, donde vamos a entender que no vamos a intervenir sobre los síntomas emocionales, sino sobre la experiencia humana del cáncer. ¿Sí? Lo que para cada persona, para cada individuo del grupo signifique qué es tener cáncer, cómo ha afectado su vida, cómo ha afectado su entorno, cómo ha afectado su identidad, cómo ha afectado su espacio. Y que cada quien pueda compartir ese momento. O sea, vamos a quitarle el estigma a las personas de, soy una persona con cáncer y nada más. No, vamos a ver más allá, vamos a poder comprender su esencia, comprender su lucha, su resiliencia, qué es lo que ha afectado, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que ha cambiado. Sí, parte de la terapia grupal ayuda a que las personas puedan encontrar herramientas de otras personas y el terapeuta como que ir ordenando estas herramientas y decir, esto funciona porque otras personas también que están en la misma posición que tú las han usado y les ha funcionado. Entonces vamos a poder encontrar como que esa sensación de ayuda, esa sensación de, yo pensaba que solo me pasaba esto a mí, yo pensaba que solo sentía esto, pero veo que otras personas también lo sienten. Entonces va a haber como que una sensación de empatía compartida, ¿no? Que ayuda bastante a transitar esta experiencia. La segunda teoría viene a ser la teoría del afrontamiento de Lazarus y Goldman en la reestructuración de significados, ¿sí? Vamos a poder cambiar qué es lo que significa, como ya decía, qué es lo que significa tener esta enfermedad, qué es lo que la enfermedad, en vez de sentir que nos ha quitado, podemos decir que hemos aprendido, qué es lo que ha significado pasar por este momento, qué le podemos dejar a otras personas que van a vivir esta enfermedad. Podemos cambiar el concepto de las personas, de los pacientes, de un sentido de víctima a un sentido, por ejemplo, de entregar algo, de dar parte de su vida, parte de su experiencia a otras personas que también van a estar compartiendo eso. Entonces cambiamos, modificamos mucho el sentido, ¿no? De, en vez de estar, tal vez las personas como, hay muchos pacientes que se pueden quejar a nivel espiritual, ¿no? He escuchado personas que dicen, Dios, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me diste esta enfermedad? Y en vez de generar ese sentimiento de revictimización constante, poder como darle un significado a eso, ¿no? Poder decir como que, ahora puedo ayudar a cuidadores primarios, ahora puedo ayudar a otras personas que están pasando por esto a sentirse mejor. Empezar de hacer mi testimonio, que puede haberse sentido como de sufrimiento, empezar a verlo como un testimonio de resiliencia, un testimonio de fortaleza, un testimonio de lucha, un testimonio de inspiración para otras personas, haciendo que la persona en sí pueda como que resignificar mucho el sentido de pasar, de atravesar este diagnóstico tan difícil o tan complicado. También vamos a fortalecer recursos, ¿no? El tema de la terapia grupal es, en teoría, es ese, es el fortalecer los recursos internos de la persona. El poder como que, imaginemos que una persona tiene miedo a recibir quimioterapias. No crean que solamente una sola persona va a tener ese miedo. Es muy probable que todas las personas que puedan atravesar ese espacio, esa situación, van a tener ese miedo. Y es algo que se puede compartir en grupo, y es algo que se puede como que manejar, ¿no? ¿Cómo han hecho las personas que ya han recibido, las personas que ya tienen años en este tratamiento? ¿Cómo comparten ellos su testimonio con las personas que recién son iniciadas o las que no tienen el conocimiento para ello? Entonces yo creo que la información que una persona tenga como experiencia va a ser muy nutritiva para los demás. Y parte de la terapia de grupo viene a ser ese objetivo, también ampliar un poco el grado de conciencia que tengamos sobre la enfermedad y sobre nosotros, ¿sí? Y por último, las estrategias adaptativas. Es importante que como psicólogos, como terapeutas, podamos encontrar estrategias para que el paciente o la persona se pueda ir adaptando a los cambios que uno esté teniendo, ¿no? Como les comentaba en este ejemplo, cuando estuve en la charla del Club de la Mama, había una paciente que me decía, yo antes cocinaba para toda la familia, ¿no? Todos los días cocinaba, hacía mis lentejas, hacía mi arroz, y ahora ya no puedo, ahora me cuesta, ahora me canso, ahora ya no tengo la misma energía, ahora no puedo estar parada tanto tiempo, me contaba. Y es interesante porque a veces la lucha constante, el hecho de estar luchando en contra de nosotros mismos o esa frustración que se genera, no nos ayuda muchas veces, nos hunde, como que nos pone en un estrato de revictimización, de queja, donde diciendo yo antes podía, yo antes lo hacía fácil, debería poder hacerlo, debería poder continuar con esto. Entonces, la idea es de que
podemos encontrar ciertas estrategias en que digamos que el paciente tenga que adaptarse a su cuerpo, tenga que adaptarse a su cambio, ¿no? Porque parte de la enfermedad y parte también del tratamiento genera cambios a nivel del organismo. Sí, genera situaciones o momentos en los que tal vez no siempre nos vamos a sentir cómodos o nos vamos a sentir bien. Entonces, parte de eso es ayudar al paciente a que entienda que su vida, su cuerpo, su estado mental están cambiando y que una vez que entiendan esto, ellos pueden ser protagonistas de ese cambio. Porque el cambio sucede sí o sí, queramos o no. Lo importante es ser conscientes de lo que está cambiando y cómo, hacia dónde queremos dirigir ese cambio. Por último, hay un factor terapéutico bien importante que es el de Irving Yalom, que es el tema de la universalidad. El tema de la universalidad se refiere a que la persona pueda contar su testimonio, pueda contar lo que siente y sentir como una sensación como que no solamente yo lo tengo, sino que todo el mundo también lo ha sentido así. Y es bien interesante porque las personas que escuchan un testimonio van a sentir, yo también, a mí también me ha pasado, yo también me sentí así. Y ese sentimiento de, de estar como de sentirse entendido, pero completamente entendido, es algo bastante terapéutico, es algo de no estoy solo, no soy el único que ha pasado por esto. Hay más personas que también comparten y también anima a uno a compartir. ¿No? Yo recuerdo que hay un psicólogo que es Alfred Adler que hablaba mucho sobre la depresión y decía que el mayor enemigo de la depresión es la expresión. Entonces, mientras los pacientes o las personas expresemos lo que sentimos, expresemos la forma en cómo nos estamos como percibiendo, las emociones, los sentimientos que aparecen en nosotros, vamos a poder luchar al menos o generar un factor protector frente a síntomas depresivos o síntomas ansiosos, lo cual es bastante positivo a nivel grupal, a nivel terapéutico, porque justamente la idea es esa, es poder compartir, es poder estar en un espacio seguro y decir, esta persona se siente igual que yo, ¿no? Voy a sentir una sensación de cercanía hacia él. Entonces, la universalidad funciona de esa manera. La catarsis, como ya la conocemos, es el espacio, es el poder expresar lo que una persona siente, sacar lo que tiene adentro, decir lo que no podemos decir en el afuera. Muchas veces cuando yo hago terapia, individual, solo decirle a los pacientes que, claro, en este espacio es un espacio seguro donde podemos decir las cosas que no decimos en el afuera, como si este espacio fuera diferente, fuera un espacio, por así decirlo, ajeno a lo normal, al espacio como cotidiano, ¿no? Donde casi podemos decir lo que nos molesta, lo que no nos gusta. Yo he escuchado pacientes, por ejemplo, que me dicen, mi mamá, mi hermano, mi papá, me atienden en todo, me tratan, me hacen todo, pero yo no quiero que hagan eso, me hace sentir inválido, me hace sentir inútil, me hace sentir como enfermo, ¿no? Pero no les puedo decir porque están con todas las ganas, siempre me apoyan, siempre me dicen que soy fuerte y siempre están ahí, pero no puedo decírselos. Entonces, claro, la terapia grupal es justamente para eso, es un espacio para el que el paciente o las personas puedan expresar de una manera sin filtros y regulada lo que están pasando, lo que están sintiéndose, ¿no? Entonces, parte de la catarsis es esa. Luego está la instilación de esperanza, que es el poder que el mismo grupo pueda generar espacios de esperanza, espacios de, de apoyo, ¿no? Decir, claro, esta es una enfermedad difícil, el transitarla es dura, pero no tienes que hacerlo solo, ¿no? Ya estás con alguien, ya tienes a un grupo de apoyo que va a estar contigo para cuando eso pase. Y es interesante, vamos a ir viendo más adelante cómo los grupos de apoyo de otras corrientes internacionales generan como que una organización bastante estructurada, ¿no? Con respecto a las situaciones que puedan pasar al paciente. Grupos de apoyo que, por ejemplo, le puedan dar asistencia emocional a un familiar si es que el paciente ha fallecido, o grupos de apoyo que puedan brindar acompañamiento a un paciente que tal vez tuvo una recaída o tuvo metástasis. Es decir, el paciente empieza a sentir algo diferente, ¿no? Empieza a sentir como que un grupo que está siempre para él y está siempre como que pendiente de él. Entonces, genera como una sensación de alivio. En cuidados paliativos puede ayudar bastante este tipo de enfoques, porque justamente lo que hace es crear un espacio, ¿no? Crear un espacio de sentirse como
diferente a lo que el mundo nos ve o al que el mundo ve al paciente como una persona enferma, lo puede ver como una persona real, como lo que es, como la nueva versión que ha podido construir. Luego tenemos la cohesión grupal, que viene a ser como que el apoyo grupal y el aprendizaje interpersonal, ¿no? Que parte de la terapia en sí, ya sea individual o grupal, el objetivo es que el paciente pueda aprender nuevas estrategias, nuevas maneras, nuevas formas, aprender sobre su enfermedad y cómo se desenvuelve frente a ella. Loida, la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, para esta presentación he podido escoger dos modelos internacionales. El primero es el modelo de Estados Unidos. Es un modelo que ellos hacen la terapia grupal de forma muy estructurada. Sí, usan terapias como la cognitiva conductual, bastante basada en evidencia. Y el objetivo en sí es medible en resultados, es decir, a diferencia de los grupos que vemos, no sé, en series de televisión, en películas, la terapia está bastante estructurada. Hay un pretest, ¿no? Para conocer cuáles son los síntomas de cada paciente y luego hay un post-test para saber cuál ha sido el avance o el desarrollo en base a estos síntomas. Todo es bastante estructurado, medible, o sea, lo ven como en estadísticas. Hay un grupo en particular que es el Supportive Expressive Group Therapy, eh, cuyo objetivo en particular es la expresión emocional abierta, la reducción del aislamiento, el manejo del miedo a la muerte, fortalecimiento del apoyo social y la reconstrucción del sentido de identidad. Entonces, los objetivos están bastante ya establecidos. Hay espacios de expresión, pero como una vez que tocamos el tema, por ejemplo, decimos el tema del grupo de hoy va a ser el miedo a la muerte y cada uno va a ir expresando. No es que sea como que algo libre donde el terapeuta les dice, hoy, ¿cómo se han sentido el día de hoy? ¿A quién le gustaría empezar a compartir? Y hacerlo como una entrevista sin estructura, ¿no? En cambio, acá en el modelo americano eh, suele ser ya estructurado, suele tener como que un tema y los pacientes saben que el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es? Y van en base a esa premisa. Entonces, ha sido, he buscado bastantes investigaciones frente a esto. Se ha utilizado bastante en la ansiedad por quimioterapia, miedo a las recaídas y el insomnio oncológico, ¿no? Que viene a ser también parte de la ansiedad que los pacientes sienten en base a los procedimientos médicos. Lo que se determinó es que el grupo permite disminuir la angustia existencial y mejora la calidad de vida. Lo bueno de este modelo es que como está bastante estructurado, es bastante medible, podemos usar esos mismos datos y replicarlo en un contexto peruano. Y ya más adelante también vamos a ver cómo lo podríamos hacer, cómo podríamos replicar la idea, porque toda la premisa también surgió por una duda que siempre he tenido, ¿no? En los hospitales del Estado, a nivel psicológico, las psicoterapias no se dan de forma tan convencional. No nos dan los 45 o 60 minutos que uno utiliza para dar una terapia, sino que el tiempo es bastante reducido. No, según mis colegas, a veces es 20 minutos, 25 minutos y media hora máximo. Entonces, pensé, ¿no sería más provechoso que cada persona a la que le dan 25 minutos se juntara en un espacio y pudieran tener una hora y media juntos en un espacio terapéutico regulado? Y de ahí nace como que un poco la idea, ¿no? De poder crear este cambio, este espacio en el cual las personas no solamente tengan que estar corriendo a sus consultas psicológicas de 20 minutos, sino que pueden darse realmente un espacio de poder expresar, de poder sentir, de que el terapeuta también pueda estar apoyando activamente al paciente dentro de la sesión y poder brindarle las herramientas eh, para justamente transitar la enfermedad. Entonces, parte de este modelo suple muchas veces esa necesidad, más allá del ingreso del paciente en la atención psicológica en este país en particular, es casi obligatoria, es decir, se recomienda bastante, tú llegas con una enfermedad y automáticamente te están poniendo a un psicólogo, a un asistente social que pueda guiarte o ayudarte de cierta manera a transitar por este proceso. Entonces creo que ahí también como podríamos suplir un poco esa carencia que tenemos a nivel de país, en el sentido de poder brindar la ayuda psicológica como algo ya innato de la consulta, no algo ya innato que venga con el diagnóstico, por así decirlo. La siguiente lámina, por favor, Lloyd.
Perfecto. El siguiente modelo es el modelo del Reino Unido. En este modelo, que es un modelo más europeo, está centrado más en la persona, es más humanista, también con cierto contenido cognitivo, pero está enfocado más en la calidad de vida. Y acá me llamó la atención, a diferencia del modelo pasado que hemos visto que está más estructurado, acá es un modelo más humanista que se centra en la experiencia más que en la estructura, ¿no? El paciente puede venir y el terapeuta puede mencionar y decir, bueno, ¿de qué quieren hablar el día de hoy? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha sucedido? Y cada persona da como que un testimonio propio y en base a eso se va nutriendo el grupo, ¿no? En las experiencias y los procesos de cada persona. A veces hay temas estructurados, pero mayormente se centra en ello. Tenemos el Psychological Support Services, que esto es lo que más me gustó, que ya está integrado al sistema hospitalario oncológico. Así como les mencionaba, una persona que va a consulta por oncología ya está de manera obligatoria para el Estado que pase por consulta psicológica con un profesional de la salud. Y es algo que, claro, o sea, va con el tratamiento, va con el diagnóstico y es algo que también podría como que incorporarse de forma más, tal vez masiva, ¿no? A nivel de sociedad, de país. Trabaja bastante con el distrés emocional, con la adaptación y con el ajuste de la enfermedad. Lo que busca este modelo es normalizar las emociones, o sea, quitar como sentimientos de culpa, de vergüenza, entender que l- la enfermedad, el proceso de cáncer, lo que hace es hacer todo un cambio a nivel psicológico. Entonces, uno se siente culpable por a veces sentirse triste o no quiere que lo vean o no quiere que lo traten como alguien diferente. Entonces, lo que hace este modelo es normalizarlo dentro del grupo y poder brindar esa información a los demás, porque recordemos que los grupos no solamente son para los pacientes, también son para los familiares. Podemos enseñarle a los familiares cómo es tratar con un paciente o con su paciente, con su paciente enfermo, ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertos diagnósticos, ciertas noticias y poder como que ampliar esa información para el resto de la familia. También, bueno, lo que hacen es evitar la patologización excesiva, ¿no? De no verse como una persona enferma, sino como algo más. Eh, Qué interesante. Este punto me llama la atención bastante porque eh, yo me acuerdo cuando era bastante niño y la primera vez que vi a una persona con cáncer, supe que tenía cáncer porque tenía una pañoleta en la cabeza. No tenía cabello, no tenía cejas. Y uno se sorprende, ¿no? Se siente como que, ¿quién es esta persona? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Entonces creo que es un impacto inicial que todas las personas podemos saber, o sea, o pasar por ello, ¿no? La idea no es como segmentizar a las personas enfermas de las no enfermas. O sea, sí, psicológicamente todo el mundo tiene algo realmente. La idea viene a ser como integrarlas, normalizarlo y poder crear como que un espacio de no ver a la persona solamente por su enfermedad, sino por la persona que sigue siendo hasta el día de hoy. No creo que muchas de las personas a nivel social no comprenden eso. Conocen a alguien con cáncer y siempre están como que, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Y cómo estás? ¿Y has tenido tus pastillas? Oye, ¿estás más delgado? ¿Estás más gordo? Oye, ¿te sientes bien? O sea, genera como que como un hiperfoco en el paciente enfermo, haciendo que la persona ya no se vea como persona, sino se sienta como enfermedad, y la idea no es esa. Entonces, parte de este modelo es que definen espacios cálidos, no hospitalarios, donde el paciente pueda sentirse persona, pues, y no diagnóstico, ¿no? Eh, bueno, ¿querés saber? No sé si responder las preguntas al final o ahorita. Y Em, al Dime. final, Al final, perfecto, al final. Entonces vamos con la siguiente lámina, Loy, por favor. Bien, entonces acá ya he podido implementar algunos retos que tenemos frente al contexto peruano. El primer reto viene a ser el reto de la salud pública. Está bastante saturado, como sabemos. Creo que es algo que ocurre bastante. Hay una alta demanda de pacientes y el tiempo por sesión es bastante limitado, lo cual hace que en temas psicológicos al menos el proceso sea muy impersonal, ¿no? ¿Cómo podemos crear un adecuado rapport con nuestro paciente o crear un adecuado sentido
de confianza si es que no tenemos el tiempo para instaurarlo. Entonces, lo ideal sería como poder brindar espacios más amplios o, en todo caso, como mencioné, crear un grupo aparte terapéutico donde podamos ayudar a varias personas al mismo tiempo en un corto limitado tiempo, ¿no? Luego tenemos la desigualdad económica, que, bueno, muchos pacientes, al menos donde yo he visto que, como he estado un buen tiempo en el INEM, vienen de provincia. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente con una enfermedad que es costosa también llega de otros lugares, ¿no? Hay un estrés financiero, hay una culpa por la pausa laboral, porque no solamente el paciente deja de trabajar, muchas veces el cuidador primario también deja de trabajar o sacrifica ciertas funciones o responsabilidades para ayudar a su familiar. Y bueno, muchas veces estas personas lo que suelen hacer es como generar una sensación de culpa en el paciente. Entonces, lo ideal de las terapias grupales es de que no solamente sean para pacientes, sino como ya mencioné, también para sus familiares. Poder crear como que ya sea un grupo solo de pacientes, solo de familiares, un grupo mixto donde se puedan entregar funciones o psicoeducación en base a lo que se está esperando, ¿no? A los retos que tenemos como sociedad. Algo que ocurre también y que es un arma de doble filo que he identificado es en el tema familiar. A nivel de Latinoamérica, nuestra cultura familiar es bastante más cercana a la de las otras corrientes, al del nivel estadounidense o del Reino Unido. Pero ¿qué sucede? La familia a veces puede tener un contenido muy crítico. Cuando estaba en la charla del Club de la Mama, muchas veces me comentaban las pacientes cómo es que la familia, en vez de ser un apoyo, a veces era una carga porque hacían generar culpa a las personas. Y eso tiene que ver también con el tema de la religiosidad. A nivel Latinoamérica también, como Perú, somos un país bastante religioso. Entonces lo que hace también es generar como que esa culpa espiritual, porque los pacientes, los familiares les decían, ya ves, te ha pasado esto porque te has alejado de Dios, ya no estás rezando como antes, y en vez de generar como que una sensación de apoyo o de calma, genera una sensación de intranquilidad, de culpa, ¿no? De malestar en el paciente. Y eso es algo importante. No solo el paciente tiene que atravesar por todos los aspectos psicológicos de la enfermedad de cáncer, sino que la familia también atraviesa por esto. Y es que el cáncer no es una enfermedad solamente individual, es una enfermedad familiar, es una enfermedad social que cambia no solamente al paciente, sino que todo el entorno se moviliza en torno a eso. Sí, entonces hay que también tener en consideración esto, porque es un reto que tenemos como sociedad a nivel de país, y poder también usarlo como una herramienta más para poder trabajarlo, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. Luego también tenemos el estigma emocional, como les había comentado a lo largo de esta exposición. Existe la supresión emocional, el tema de no decir algo porque no quiero cómo afecta a las personas. Por ejemplo, en la charla que tuve, había una paciente que decía, yo no le puedo decir a mis hijos que estoy mal. Hay días que me contaba, hay días que me levanto, que me duele todo, que no quiero pararme, que no quiero hacer nada, pero ¿cómo le digo eso a mis hijos? ¿No? ¿Cómo les puedo decir que me siento mal? Porque se ponen ansiosos, ¿no? Lo primero que hice fue preguntar cuántos años tienen, ¿no? Y me dijo, bueno, ya están grandes, ¿no? Uno tiene treinta y tantos, el otro veintitantos. Pero aún así, me decía su mamá, ¿cómo les digo? ¿Cómo hago para poder como expresar realmente mi dolor sin eso? Y la idea es esa en sí, la idea es que si estás en un entorno familiar y quieres expresar o manifestar dolor, es poder decírselo, es poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando nosotros expresamos lo que sentimos y el tema de la adaptación a la enfermedad es difícil, también generamos recursos en las personas. Yo le decía, si tú le dijeras a tus hijos que te duele, pero que está bien porque es parte de, y tus hijos como que tendrían que también encontrar estrategias para lidiar con eso. Y eso también hace que puedan crecer ellos como personas y poder también brindar esa capacidad de recepción, de empatía hacia el dolor a otras personas. Entonces, a veces tenemos esta cultura de esconder lo que nos duele, esconder lo que nos hace mal, pero el poder afrontarlo
nos ayuda a crecer también a nivel personal y ese crecimiento, a su vez, ayuda a otras personas a sostenerse en malestares diferentes. ¿No? Algo tan sencillo como, por ejemplo, como cómo decir las malas noticias. Si pudiéramos hacer como un tema, una temática de charla grupal sobre solamente de eso, ¿no? Donde podemos decirle a los pacientes, bueno, y cuéntame, ¿tú cómo recibiste la noticia del cáncer? Muchas veces las pacientes dicen, ¿no? Que fue bastante traumático, que el doctor nunca tuvo tacto, que no sabíamos qué hacer, que solamente me dijo cáncer y ya después dejé de escuchar. Entonces, a nivel de, de Estado, diríamos, ¿no? O sea, a nivel nacional, social, sería bueno como que también poder hacer ciertas capacitaciones al personal médico. Sin embargo, a nivel familiar también ocurre algo parecido. ¿Por qué? Porque uno no va solo todo el tiempo al doctor. Uno va con un acompañante y muchas veces depende de ese acompañante el comunicar la noticia a sus otros familiares. ¿Qué pasa con el acompañante si es que no conoce, no sabe cómo comunicar esa noticia? Lo que va a provocar es de que a nivel familiar haya como un cargamontón, una sensación de sentirse abrumado, donde el paciente va a tener que contar su diagnóstico no una ni no dos, sino 5 o 10 veces a cada familiar, lo cual puede resultar muy desgastante y muy retraumatizante en muchas cosas. Una paciente, por ejemplo, cuando estábamos en esta charla, me decía, lo que yo hago es llego de mi consulta con el doctor, no digo nada, les digo a todos que a una hora específica voy a hablar con todos en la casa y se aparecen todos a las 4 y solo una vez digo lo que me dijo el doctor y solo en ese espacio respondo preguntas y nada más. Y es interesante porque las demás personas que estaban alrededor no sabían esa estrategia. Y eso es lo que también me llama a impulsar, ¿no? El que puedan crear espacios de terapia de grupo, sobre todo porque cada paciente ha podido integrar estrategias, soluciones, momentos o ha podido superar diversas situaciones que esa información personal pueda ser usada como para dejar ese legado hacia los demás. ¿No? Y ayuda bastante a que nuevos pacientes puedan adaptarse más rápido, encontrar estrategias de solución y poder como que transitar o sobrellevar la enfermedad de una manera más pausada, más tranquila, ¿no? Sin tanto cambio emocional radical que como suelen ser algunas situaciones en particular. Entonces, también como un estigma emocional, algo que previene la terapia grupal es el aislamiento. Muchas veces cuando tenemos un diagnóstico, cuando nos pasa algo malo, nos aislamos, tendemos a decir no quiero ver a nadie, no quiero saber de nadie, no cierro mis redes sociales o me escondo debajo de una roca y ya no hay más. Lo que hace la terapia grupal es un poco evitar eso. Es un poco como encontrar, seguir socializando, seguir compartiendo, seguir expresando y de esta forma ayudarse a uno mismo a seguir como haciendo la vida que uno sigue, ¿no? O sea, la vida que uno ya estaba haciendo antes de recibir el diagnóstico. Por último, la intervención tiene que ser breve y flexible. La idea es que pueda ser como un grupo abierto, objetivos claros y tener como que espacios de psicoeducación, expresión y alguna técnica práctica, ¿no? Algo que puedan también no solamente tener dentro del espacio terapéutico, sino que también algo que puedan llevarse a casa, algo en lo que puedan pensar después, ¿no? O que les haga recordar lo aprendido dentro de la terapia de grupo. Porque sí, pues muchas veces, no sé si les ha pasado a algunos colegas psicoterapeutas que están conversando con su paciente, dan la psicoeducación, como que generan las técnicas, y a la semana siguiente, cuando tú le preguntas al paciente, ¿y recuerdas en qué nos quedamos o recuerdas de lo que conversamos la semana pasada? El paciente te dice, no, no me acuerdo, ya conversamos, o ya me olvidé, o algo me acuerdo. Entonces, lo ideal es de que el paciente pueda quedarse con un poco de información y que con esta información pueda ir como que usándola, ¿sí? Eh, la siguiente lámina, por favor, Eloy. Bien, entonces, mi propuesta del modelo adaptado ya al contexto peruano vendría a ser la siguiente. Sería una estructura, puede ser de 6 a 8 sesiones. ¿Por qué? Porque las terapias de grupos o las temáticas tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Esto también no solamente nos ayuda
al tema de la estructura, sino también a evidenciar resultados. Podemos tener un pretest y un post-test, e incluso nos podría ayudar a generar investigaciones nuevas frente a la terapia grupal y los resultados o los sentimientos de las personas. Entonces, creo que ayudaría bastante que pueda tener como que esta etapa, ¿no? Empezamos un grupo tal fecha y sabemos que va a terminar tal fecha. Posterior a eso, podemos con los mismos integrantes volver a hacer el mismo proceso, pero con una temática diferente. Así como que el grupo también siente que está avanzando juntos. Y es interesante porque es algo que vivimos toda nuestra vida. O sea, cuando vamos al colegio con un grupo de gente y pasamos de año y así con las mismas personas. Entonces, como que les genera esa sensación de unidad a la gente, ¿no? El hecho de haber pasado por psicoeducación, dinámicas, hace que el grupo se fortalezca también. Bueno, la frecuencia sería semanal, aunque también puede ser quincenal. El tiempo por sesión sí sería 90 minutos. Y bueno, en un grupo sería de 6 a 10 pacientes. Creo que sería lo óptimo para que cada persona pueda tener un espacio y al mismo tiempo crear como dinámicas, psicoeducación clara, que el paciente pueda como que llevarse también consigo mismo. Dentro del desarrollo habría como un check-in emocional, psicoeducación breve, una dinámica experiencial y pues un cierre. Y bueno, algunas temáticas que se me ocurrieron que podrían darse en caso se pueda implementar es el impacto del diagnóstico diagnóstico es algo que muchas veces la gente no habla de cómo fue ese momento, la primera vez que nos dieron la noticia, que nos dijeron podría ser cáncer o es cáncer, ¿no? Y cómo el paciente se guarda mucho esa experiencia y no la cuenta, la tiene para uno mismo, ¿no? Entonces, lo importante sería que el paciente pueda compartir muchas veces esta dinámica que en algunas ocasiones puede resultar incluso traumática y estar como que muy pendiente de las noticias, o muy pendiente de los cambios que puedan aparecer en su diagnóstico, porque genera una sensación como que de alerta, de hipervigilancia, que sí sería bueno como que el paciente pueda ir compartiendo conjuntamente con el grupo. Luego está la identidad corporal, como ya mencionaba en toda esta charla. El cáncer es una enfermedad que cambia mucho el cuerpo, según el tipo también, ¿no? Entonces, es algo que vamos, o sea, que va a pasar, que vamos a sentir. Y el hecho de que podamos pasarlo acompañados, creo que ayuda mucho a que el impacto sea menor, sobre todo dependiendo de la edad también. Hay adolescentes, ¿no?, que viven esto de una forma muy fuerte cuando hay un impacto a nivel corporal y que muchas veces no saben manejarlo porque sus pares tampoco, o sea, como que no tienen los recursos como para ayudarla a sentirse cómoda o cómodo en ese aspecto. Entonces creo que lo importante es que podamos cubrir también este tipo de situaciones, de temáticas que aparecen. Luego está la familia y la comunicación, ¿no? Que sí me parece importante poder como que tomarlo en consideración, porque la familia, al ser el primer como que la primera línea de defensa en tema emocional, incluso en temas de mejoría, me parece que es importante que esté de cierta manera capacitada y también puedo como brindarle ciertos recursos protectores a la familia, entender lo que, por ejemplo, hacerles entender qué es un cuidador primario, la importancia de poder rotarse este rol y que no una sola persona de la familia como que se apropie de esto porque por lo desgastante que puede ser, el tema de la organización a nivel familiar, a nivel de responsabilidades, a nivel económico, o sea, todo lo que realmente puede impactar en el tema de enfermedad. El afrontamiento, ¿no? Cómo afrontamos los cambios en el diagnóstico, las recaídas, los duelos y bueno, el sentido de vida. Ya esto ya sería también, dependiendo del estado de la enfermedad, puede darse en paliativos, puede darse al comienzo de la enfermedad o del diagnóstico, por en qué persona, qué tipo de persona soy frente a esta adversidad, en qué tipo de persona quiero yo escoger, quiero formarme, ¿no? Entonces, va un poco de la mano con ello. Eh, y bueno, la última lámina, Lloyd. Hay algunas técnicas prácticas que he podido ver a lo largo de mi segunda especialidad en psicología. La primera viene a ser el debriefing, que el debriefing es una técnica que se utiliza justamente y específicamente para el trabajo en un grupo. Organiza la experiencia, reduce el aislamiento y valida emociones. Es
suena sencillo, pero claro, toma su tiempo, demora, pero ayuda bastante en el tema de la inclusión del grupo y de las personas que puedan integrarlo, estar en él. El terapeuta toma la batuta, escucha las experiencias de los demás, las ordena, las agrupa y de cierta manera como que crea una experiencia de esto, ¿no? Crea un aprendizaje, crea como que un rol. Cada persona va opinando sobre la experiencia y hay como que un orden, hay una estructura, lo cual ayuda mucho a las personas a botar esa sensación de incomodidad o esa experiencia que tenían guardados y soltarla, ¿no? Hay una sensación liberadora dentro de la técnica. La otra es la narrativa de resiliencia, que reconstruye la historia del paciente, incluyendo recursos, fortalezas y aprendizajes, no solo el sufrimiento. ¿A qué me refiero? El paciente cuenta su historia, de inicio a fin, desde que tuvo la noticia hasta el tratamiento actual. Y lo que hace es hacer como un recuento de las cosas positivas que ha hecho, de las cosas buenas que ha hecho, de todo lo que ha podido superar, avanzar, de todo lo que ha llegado hasta lo que lo ha llevado hasta este punto. Entonces, como que hace que el paciente se conecte con sus recursos, se conecte con una versión de él que hace sentir que sí puede seguir adelante, que sí puede como que continuar con el tratamiento médico, adherirse al tratamiento, mantenerse socialmente estable, mentalmente tranquilo, ¿no? De cierta manera como que le da al paciente como que, oye, mira, tú te sientes así ahorita, pero mira todo lo que ha pasado, mira por todo lo que ha transcurrido. Entonces creo que ayuda mucho a que el paciente se conecte mucho con esos valores. Luego tenemos el trabajo con la dignidad, que ayuda a devolver la dirección, aunque el resultado médico sea incierto, ¿no? Y muchas veces los pacientes pasan por esto, por la sensación en la que el diagnóstico a veces es positivo, a veces es negativo, a veces mejora, a veces empeora. Y creo que el que tengamos o que los pacientes tengan un grupo de apoyo para justamente compartir esas noticias o esos momentos ayuda mucho al tema del sufrimiento, ¿no? O sea, no es que evite el sufrimiento, pero que ayuda a que no lo pasen solos, sino acompañados. Y eso también terapéuticamente es bueno. Y bien, eso vendría a ser un poco la dinámica la propuesta que se da. Hay una última diapositiva, Lloyd, por favor, para ir cerrando. Ah, sí. Tenemos el rol del terapeuta. Como terapeutas tenemos que tener contención emocional, bueno, manejo de duelo, regulación emocional y autocuidado. Son situaciones, o sea, son momentos específicos en los que sí sería bueno poder capacitarnos para poder manejar este tipo de terapia de grupo, ¿no? De otra forma, se nos va a resultar, se nos va a hacer un poco más complicado el poder abordar ciertas temáticas que son recurrentes en esta enfermedad. Sí, entonces, la siguiente lámina, Lloyd, por favor. Ujú. Y bien, entonces para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase que es, el grupo no cura el cáncer, pero puede sanar la experiencia de atravesarlo. Sí, entonces espero que les haya podido brindar algún tipo de luz, idea, algún cambio, ¿no? Pero vamos a ver un poco con las preguntas cuáles son las dudas que han quedado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Definitivamente nos has dado una revisión bastante eh, profunda, pero en un formato breve, ¿no? Sí, creo que sí, la búsqueda ha sido muy, muy buena. De hecho, ha ido motivando algunas preguntas y comentarios también en el chat, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir un poquito en el orden en el que las escribieron, ¿no? Ir haciéndolas presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, hay una pregunta, María del Carmen, eh, ¿cómo se da o se identifica la ansiedad por quimioterapia en los pacientes? ¿Cómo ayudar a los pacientes si estamos en el rol de familiar? Ujú, perfecto.
Bueno, dentro de mi experiencia, cuando he tenido la oportunidad de rotar por quimioterapia, muchas veces las enfermeras me decían, puedes hablar con paciente tal, o puedes hablar con la persona tal, porque es su primera vez, me decían. Y es interesante porque he hablado con bastantes pacientes cuya primera vez ha sido justamente ese día, y parte de la ansiedad se refleja en el desconocimiento, ¿no? En el que muchas veces los pacientes no saben cómo es, o sea, qué efectos produce la quimioterapia, qué es lo que, qué cambios genera en el cuerpo, ¿no? Cuando yo les preguntaba, ¿y qué? Cuéntame, ¿qué sientes o qué te han dicho los doctores? Y me dijeron que tenía cáncer de esto y que tenía que hacer quimioterapias, ¿no? Tantas quimios por tanto. Pero no te dicen los efectos secundarios, los vómitos, los mareos, la debilidad corporal. Y eso es algo que el paciente le toma por sorpresa, ¿no? Entonces, un día es como que está haciendo su quimioterapia y al día siguiente se siente como si le hubiera pasado un camión encima. Entonces ya no quiere volver a experimentar eso y como que se aleja del tratamiento o trata de simplemente, o sea, su actitud de adherencia como que cambia. Entonces, esa experiencia, ya sea positiva o negativa, sí sería bueno que puedan tener un espacio para compartirla, donde haya otras personas, donde generen esa sensación de unión, donde digan, pucha, sí, no, nadie te dice esto, ¿no? Y como que generen una sensación de alivio, o sea, de compañerismo grupal. Entonces, sobre cómo ayudar a los pacientes y familiares, lo ideal sería como que la psicoeducación, el que puedan ellos conocer o saber de qué va, de qué trata. Hay pacientes, por ejemplo, a los que con ciertos tratamientos no se les cae el cabello, hay otros que sí se les cae el cabello y siempre está como que esa duda, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene el tratamiento que estoy recibiendo? Entonces, claro, como terapeutas centrados en el tema, creo que lo importante sería sí, brindar como cierta información al paciente sobre lo que está pasando, sobre lo que está teniendo. Y justo tu segunda pregunta, María del Carmen, ¿cómo recomiendas psicoeducar? Eh, una sería las charlas, los trabajos grupales que podemos tener, pero también a través de redes sociales, ¿no? Que hoy en día como que se mueve bastante de eso. Es curioso que es un tema del cual no se habla mucho, pero es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, creo que sí sería bueno que más personas puedan difundir o compartir eh, herramientas o formas de afronte frente al cáncer, que puedan los pacientes o los familiares, en este caso, reconocer que hay un vacío de conocimientos en ellos mismos que necesita ser llenado, ¿no? Que, por eso hay este libro tan popular, ¿no? De cómo ayudar a mi amigo con cáncer o qué hacer si mi amigo tiene cáncer, que es un libro que se popularizó bastante porque justamente brinda esa información hacia los familiares, ¿no? Que normalmente no se da o no se brinda. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Primero, hacer conciencia a las personas que hay un vacío de información, que les está faltando algo, que no es una enfermedad como que tengo un resfriado y que mi paciente va a estar descansando en cama y ya está, sino que va a haber mucho más englobado en ese aspecto. Sí. Sí, sí, justamente iba a unir esa pregunta porque ya parte también de tu comentario anterior estaba llevando un poco eso, ¿no? La necesidad de información, ¿no? Y de no solamente estar centrados en el paciente, sino informar al que está acompañando. Y ahí Ujú. vamos más allá, no es solo la familia, es toda una comunidad que te rodea, ¿no? Entonces hay realmente un gran trabajo. Bien, una siguiente intervención de Judith Cajahuanca, ¿sí? Eh, Tiene algunas preguntas. Dice, ¿sería recomendable realizar intervenciones grupales a través de medios virtuales? ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener los mismos beneficios de la intervención presencial? Bien. Es bastante interesante la pregunta porque de cierta forma nos abre un poco el mundo de la virtualidad, ¿no? O sea, las cosas después de la pandemia ya no son las mismas. Hay colegas que dan sus terapias ya sea virtual, individual o híbrido, ¿no? En mi caso yo soy uno de ellos, yo suelo dar terapia tanto virtual como individual y he descubierto ya con la experiencia que hay diferencias, hay cambios, o sea, el impacto puede que no sea el mismo,
pero hay facilidades en unas que otras no tienen. Por ejemplo, dentro de las terapias virtuales, la persona puede estar en un espacio cómodo, sencillo, o sea, con mayor tranquilidad, que puede ayudar a abrirse o a generar como que cierta sensación de confianza. En el caso de las terapias grupales, yo la vez pasada, bueno, el año pasado, di una charla a una ONG que se llama Vida Sin Cáncer, que son pacientes con cáncer de mama. Y lo interesante es de que algunas de las personas que estaban escuchando la charla lo hacían en su cuarto, en su cama, al costado de sus parejas, ¿no? Algunas estaban como que sentadas en la cocina o en otros espacios. Entonces, lo interesante es que podemos extrapolar esto a la terapia grupal, es que le permite a las personas poder escuchar, compartir o expresar desde cualquier parte que puedan estar dando. No, acá lo ideal vendría a ser como que poner ciertas normas tal vez, porque lo que uno no quiere que ocurra en una sesión virtual es de que, bueno, uno esté hablando y todo el mundo con la cámara apagada y como que escucharon, no escucharon. Entonces, lo importante es poner reglas, ¿no? Es como que tú prendes tu cámara, no importa en dónde estés, pero queremos verte, queremos saber que estás ahí, queremos saber que puedes contar con nosotros y es importante que cada uno como que se vea también. Entonces, en intervenciones presenciales tenemos un formato, ¿no? Que vendría a ser, las personas se presentan en un lugar, ¿no? Las sillas de todas maneras tienen que estar en círculo y bueno, todos los pacientes o las personas tienen que estar mirándose y poder empezar a compartir o expresar, hacer tal vez alguna dinámica para romper el hielo y así sucesivamente. Un espacio de psicoeducación donde presentemos un tema, pero en la virtualidad también podemos hacer lo mismo. ¿No? Podemos hacer, hay juegos, hay dinámicas, podemos presentar alguna diapositiva, alguna lámina frente a algo, y en base a eso también como que de alguna manera adaptarlo a lo que estamos buscando. Pero sí, va a haber personas muchas veces a las que no se les sea tan fácil acceder de manera presencial a un lugar. Como ya había mencionado en la diapositiva, uno de los grandes retos es que mucha gente viene de provincias, de otros lugares del Perú, no solamente son de Lima, de la capital. Entonces sí, me parece importante que podamos adaptarlo a las facilidades o darle facilidades a los pacientes justamente para que puedan también disfrutar o tener la oportunidad de tener un espacio grupal y como que desarrollarse en ese entorno. También, por ejemplo, se puede crear un grupo de WhatsApp, ya sea presencial o virtual, ¿no? Donde los pacientes puedan como que dar opiniones, compartir información, ¿no? Mandar como que tips, cosas, situaciones en las que el paciente pueda decir, ah, mira, este grupo me respalda, este grupo me apoya. Entonces sería cuestión de adaptarlo. O sea, va a tener sus pros y contras, pero es mejor hacerlo que nunca lo hagamos. Así es, ¿no? Justo al inicio de tu exposición, Gonzalo, mencionabas que es muy importante y el grupo favorece esto, que miremos más allá de la experiencia propia, del diagnóstico, ¿no? Ver otro tipo de, de experiencia o necesidad. Y justamente María Soledad Ortiz, ¿no? Ella nos está comentando algo. Dice, el día viernes tuvo la oportunidad de dar una charla a un grupo de pacientes oncológicos y cuidadores. Durante el encuentro surgió mucho el tema de la vulnerabilidad que viven, no solo por la enfermedad, sino también por las dificultades laborales, emocionales y familiares que atraviesan. Algo muy valioso fue que al compartir sus experiencias, muchos expresaron que se sintieron comprendidos al ver que no son los únicos que pasan por estas situaciones. Estos espacios quizás no curan la enfermedad, pero sí brindan contención y acompañamiento, ¿no? Incluso varios comentaron que les gustaría que estos encuentros no se queden en una sola vez, sino que puedan repetirse, porque compartir entre pares les resultó muy significativo, ¿no? Muy a tono a lo que ha sido comentando durante esta charla. Ujú. Sí. Bien, podemos abrir el audio para una intervención final a modo de dar un poco de oído, si es que alguno desea hacer algún comentario. Muy bien, gracias. Elmer, Sí, bueno, disculpen que no prenda la cámara.
Bueno, primero que nada felicitar al colega Gonzalo por su exposición que me parece muy certera, muy proactiva también. Quizás un poquito compartir lo que yo trabajo acá en Irén Norte, en Trujillo. Yo estoy trabajando psicoterapia grupal desde el año 2015. Empecé con un grupo pequeño, solamente de pacientes. Luego, ya incluía a la familia. Entonces, el paciente puede venir con uno o dos familiares. Es una vez por semana, es 2 horas a 2 horas y media. Eh, es muy interesante. Bueno, el modelo que yo trabajo es obviamente teórico vivencial. Son 12 sesiones. Yo he estructurado 12 sesiones de diferentes temas donde el objetivo primordial es que el paciente desarrolle un mejor afrontamiento durante el tratamiento o post-tratamiento, post-controles, ¿no? O sea, todo lo que ha dicho el colega es muy cierto. El paciente pues se vulnera mucho, tiene que pasar por procesos de adaptación a nivel familiar, a nivel laboral. El tema económico juega un rol bastante importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que darle una mirada para poder trabajar esto porque ayuda mucho, ¿no? La contención entre ellos es bárbara. El paciente sale de pronto que sentía que el mundo se le caía al escuchar de repente testimonios de otros, pacientes, se fortalece mucho, el nivel de motivación mejora, ¿no? Lo que dice la colega también, o sea, nosotros obviamente no vamos a cambiar el diagnóstico, pero sí vamos a lograr de que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que aprenda a vivir el día a día, que se centre obviamente en sus metas y en sus proyectos, que la enfermedad pues no es el todo por el todo, sino que puede adaptar su vida a un nuevo estándar de satisfacciones, por así decirlo, ¿no? Em, y bueno, sí son retos que hay que cumplir. Yo después de más o menos 15 años he logrado que me den un ambiente grande donde hay un consultorio y una sala de psicoterapia. Este, Previo a eso, los comparto como experiencia. Era ir buscando un espacio donde hacer donde desarrollar las sesiones y bueno, ahora tengo lo propio, ¿no? También hay que cambiar un poco, creo que el estigma en cuanto a la atención. Bueno, yo he logrado que no sea 20 minutos, sino 30 minutos a 40 minutos por sesión. O sea, mi programación es seis pacientes por turno, más dos adicionales. Entonces, que sí te permite trabajar bien, ¿no? Porque el paciente oncológico es uno de los pacientes que desde que entra al consultorio, pues está vulnerado emocionalmente, ¿no? Entonces, si no le dedicas un tiempo de calidad, no vas a lograr mucho con ellos o con la familia incluso, ¿no? Tocamos temas por ejemplo, acerca de la importancia del apego y cómo mejorar eso en la vida adulta cuando tú empiezas a reconocer si por ahí has tenido algunas carencias de apego. Tocamos temas de autoestima, tocamos temas de aprendiendo a vivir el aquí y el ahora. Es un poquito para reducir nada más, ¿no? Cómo afrontar conflictos y luego vivenciales, netamente vivenciales, donde se trabaja mucho el tema del afecto, el contacto, las miradas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que es una muy buena iniciativa para irle dando también esa mirada en nuestro quehacer diario, ¿no? Gracias. Bueno, felicitaciones, Elmer, porque sabemos de tu esfuerzo continuo en el bienestar de las personas con cáncer allá en el norte y sé que estás haciendo muchas cosas, a veces, como dicen, nadamos contracorriente, pero ahí estamos, ahí seguimos, ¿no? Bien. Eh, a ver, Carlos Lescano también, levanta la mano, le damos espacio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha estado fina la intervención y algunas cosas que de repente podría poner como énfasis entre todo lo dicho y un poco por lo que tengo que ver por la naturaleza de mi trabajo. La parte que es más fuerte y es preguntar lo siguiente, ¿no? Si estamos hablando de este tipo de manejo del caso oncológico con personas que tienen una seguridad social, con personas que tienen SIS, con personas que tienen un seguro particular
y con personas que no tienen ningún seguro. Entonces ahí cambia mucho la postura. ¿Por qué? Porque hay una expresión bien interesante que noté en una de las láminas con respecto a la familia y está vinculado con el estrés financiero, porque el cáncer es una enfermedad cara. No es solamente de penas ni de lamentos, sino que es una enfermedad cara y que todos los que estamos en este momento reunidos, por ahí nos está haciendo cosquillas el cáncer sin que nos demos cuenta. Así que eso no nos hace inmunes, pero nos ubica principalmente, por lo menos en el campo que me corresponde actuar, es trabajar mucho con la familia. Porque la familia, si bien es cierto, el paciente oncológico porta su enfermedad y sabe lo que tiene, pero la familia es quien la sufre y la financia. Y allí viene la parte dura, allí viene la parte difícil. Porque muchas veces también en los seguros privados no cubren muchas medicinas que se les está solicitando. Y ahí estamos hablando de cifras mayores. Por otro lado, también es la preparación del psicooncólogo al momento de tener que asumir un caso. Porque una cosa es que vayamos a tener que afrontar un diagnóstico y o intervenir en el caso de un cáncer de un niño, como el que he tenido que ver la semana pasada, en donde yo tengo hijos y tengo nietos. Y entonces saber que un niño tiene un cáncer y en el cerebro, y el padre es médico y la madre es enfermera, el niño en medio de su inocencia lo iba llevando bastante bien, pero el padre y la madre los que estaban movidos y sacudidos. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo muy fuerte, siendo ellos profesionales de la salud, que hay mayor resistencia, y eso tenemos que reconocer, que hay mayor resistencia a la intervención del psicooncólogo. Y muchas veces el personal de enfermería es quien nos pone algunos frenos. Y algunos diagnósticos han tenido la aventura de hacer, personal de enfermería, hacer un diagnóstico de naturaleza psicológica. Y eso hay que impugnarlo, porque la ley nos faculta también. Y un segundo aspecto, o perdón, un cuarto aspecto es el siguiente. ¿Cómo se mide la eficacia y la eficiencia del trabajo del psicooncólogo? ¿Cómo se mide? Porque el paciente puede decir, sí, estoy bien, me siento mejor, sí, pero la realidad objetiva puede ser muy diferente. Y todos sabemos que todo aquello que no se mide no existe y que solamente la medición y la cifra es la que tanto para los hospitales públicos van a tener el respaldo de que continúe el psicooncólogo o no. Y en el caso de la actividad privada, pues a la clínica le interesa que cuanto más tiempo el psicooncólogo diga que el paciente se quede, pues queda mejor. De manera entonces que es un rol bastante difícil, bastante fino, ¿no?, en el que tenemos que caminar y que hay que tener mucha, ¿cómo se dice? Pues como que mucha cintura para poder moverse en estos frentes, pero que es un campo fuerte y que necesita tener un respaldo cuantitativo para demostrar la eficacia y la eficiencia de la intervención del psicooncólogo. En algunas oportunidades he dicho a un familiar en qué prefiere invertir, en el nutricionista oncólogo, en el fisioterapeuta oncólogo o en el psicooncólogo. ¿En cuál van? Entonces, son temas y son situaciones en las cuales tenemos que converger y prepararnos también para este tipo de situaciones que en algún momento nos pueden ocurrir. Muchas gracias y muy bien la presentación, muy simpática y muy bien estructurada. Buenas noches. Bien, y finalizaremos con la intervención de Manuel Antonio Benavente, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, agradecer una charla tan interesante, tan bonita, tan inspiradora, porque mi persona trabaja en el Hospital Carrión de Huancayo. El área de oncología recién tendrá 5 años.
se ha repotenciado bastante. Y bueno, mi persona recién tiene 2 años trabajando ahí más o menos en el área de oncología. Bien es cierto, las experiencias de salud mental, porque yo he elaborado 10 años antes en el área de salud mental. En psico-oncología, pues lamentablemente es una área de la salud mental bastante descuidada, valgan verdades, ¿no? Es por eso que de repente, gracias a la apertura del equipo médico, sobre todo de psicología en el área de oncología en el Hospital Carrión, está recibiendo bastante apoyo, ¿no? Ya tenemos un ambiente de consulta individual. También tenemos, este año nos han facilitado un ambiente de consulta grupal. La idea es ampliar el tema grupal, justo por eso me interesaba el tema. Y los retos son grandes, ¿no? Aquí en la sierra la expresión de las emociones es más compleja, el tema de los roles, de la enfermedad y el impacto también es muy diferente. El paciente lo vivencia de una diferente forma y el tema económico definitivamente es una variable, ya que el hospital, al ser nacional, este año recién tiene la categoría de nacional, recepciona pacientes de buena parte de la sierra, de Huancavelica, de Ayacucho, de la selva también. Entonces, la cultura, el propio lenguaje, que hay algunos pacientes quechohablantes que nos obligan a justamente también aprender a vivenciar el sufrimiento humano influenciado por el tema cultural, ¿no? Es bonito, pero es complejo. Y el golpe de la realidad cuando decimos, ¿no? El tiempo de trabajo con un paciente, lo escuchaba el colega del norte, me dan 40 minutos, a nosotros felizmente nos facilitan un poco más de tiempo. Entonces, yo considero de que el trabajo en el Estado, por lo menos en psico-oncología, que es un área que se va aperturando, siempre debería ser de la mano del equipo, ¿no? El equipo de enfermeros, el equipo médico, que queramos o no queramos, como psicólogos tenemos que aceptar que son gremios más fuertes y nos pueden apoyar mucho para que la psico-oncología avance, ¿no? Por lo menos en el aspecto público. Entonces, una felicitación, es la primera vez que participo, trataré de participar en las siguientes sesiones. Les agradezco mucho la apertura. Gracias, gracias Manuel Antonio Benavente. Y qué bueno escuchar que estamos descentralizados, ¿sí? Que también esa es otra realidad, ¿no? Que nos caracteriza y que en otros lugares del Perú también están desarrollándose áreas, ¿no? Tan necesarias como esta. Bien, gracias Gonzalo. Vamos cerrando entonces ya la exposición de hoy. Tomamos unos minutitos extra. Y adicionalmente también me gustaría llamar su atención al chat. Hemos dejado información sobre cómo conectarnos, ¿no? Cómo estar conectados en redes sociales, también nuestro canal de WhatsApp. Y comentarles que este mes es un mes muy particular, estamos de aniversario y en breve haremos el lanzamiento de una actividad que probablemente sea de su interés, que es la Jornada Internacional eh, por los 20 años de la Sociedad Peruana de Psiconcología. Así es que los invitamos, uno, a estar atentos a las redes sociales. Esta es la página web y estarán aquí los datos para el registro y puedan participar. Va a ser vía online y va este, a resultar realmente una jornada completa desde el martes 17 al viernes 20. Durante las noches nos congregaremos y estaremos participando también con algunos especialistas del extranjero, reuniéndonos con sociedades científicas hermanas también y algunos temas de interés y de necesarios para abarcar la realidad nacional. Entonces, quedan ustedes invitados a estas actividades y a estar en constante contacto a través de las redes sociales. Nos estamos viendo. Si les es posible, podemos hacer una foto grupal y los invitamos a tener su cámara prendida por unos segundos y luego ya cerraremos la sesión.